Como cada miércoles tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Malinotti, doctora en psicología, experta en familia y también que ha publicado ya más de 8 libros. Pues nosotros siempre tenemos el agrado de tenerla, doctora, y agradecerle toda la ayuda que da a través de nuestras plataformas a toda nuestra audiencia, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes lugares de Latinoamérica. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Bien, muy bien, como siempre. Muy cálido estar aquí contigo y con tu audiencia. Hoy les traigo el tema de cómo educarlos para que sean más productivos para la sociedad en los 3 límites fundamentales que yo he reunido: los límites naturales, límites sociales y límites humanos. Los límites naturales son los de la naturaleza. No enseñamos a nuestros hijos a no superpasar, es decir, a no violar la naturaleza. Nosotros mismos, sin querer, no nos damos cuenta y lo estamos haciendo. No comprendemos que la Tierra es un organismo vivo que se regula a sí mismo y que realmente necesita ser cuidado como nuestro propio organismo. Hemos pasado ya, respecto de esto y por falta de educación, 9 fronteras importantes, de las cuales no hay vuelta atrás. Las 4 más importantes, desde ya el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático se venía anunciando como algo que iba a ocurrir en el futuro, pero bueno, ya lo tenemos acá a las puertas de nuestra casa. La pérdida de la biodiversidad en aire, tierra, mar, hay menos especies, lo cual nos plantea la pregunta de qué vamos a comer, ¿verdad? El día de mañana hay 8.000 millones de integrantes de personas en este planeta. El otro es el cambio del uso del suelo, ¿no? La deforestación, los cambios de los suelos de pastizales, tundra, humedales, para transformarlos en tierras de agricultura y siembra. Pero estamos, de alguna manera, estamos como revertiendo la naturaleza. Por ejemplo, la deforestación impide que el clima se autorregule, porque de nuevo la tierra es un organismo. Entonces, enseñarle a nuestros niños que así como vamos al médico y nos cuidamos porque tenemos un límite claro, que es la salud, y no la podemos violentar, enseñarle que la Tierra, que el planeta, tiene límites naturales que nosotros podemos ayudar a que no se transgredan. Y empezar desde ya en el hogar, nosotros mismos. ¿Qué es lo que tiramos? ¿Cómo nos desechamos la basura, lo que ya no usamos? ¿Verdad? Y si van a la playa, que no dejen cosas tiradas en la playa. No, aquí no se puede. La playa no es un basurero y encontramos muchas cosas allí que no debieran estar. Entonces, este es un límite importante. Después, el segundo límite son los límites sociales o el límite social. Existe un libro muy importante de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo ginebrino, que se llama El contrato social, ¿no? Y el contrato social lo que nos dice básicamente es que debemos mantener ciertas normas sociales, cierto contrato social tácito, es decir, no explicitado, no explícito, que debemos mantener, porque así como, por ejemplo, sabemos que tanto peatones como automóviles no pueden avanzar, no podemos avanzar con un semáforo en rojo. También tenemos que conocer que hay ciertos límites que se encuadran dentro de lo moral, es decir, las costumbres, que todos tenemos que observar para no matarnos, para no destruirnos como especie humana. ¿Qué es lo que está pasando? Son límites que estamos transgrediendo y entonces entramos en un caos, ¿verdad? Él decía también que el hombre nace bueno en la naturaleza y que es la sociedad, la cultura, la que corrompe esa bondad originaria. Pero Jean-Jacques Rousseau no quiere que volvamos a los bosques ni a la barbarie, ¿no? Sino que nos salvemos dentro de la civilización misma, justamente uniéndonos
para poder mantener juntos esas reglas morales, que están también expresadas en la Biblia, que están expresadas en los 10 mandamientos para aquellos que son creyentes, ¿verdad? De modo que, y si no lo son, para los que son nihilistas, que no creen en nada, saber que yo no puedo transgredir el límite del otro. Moral viene del latín mos, que significa costumbre. Tenemos que ir hacia costumbres sanas que nos unan, que nos permitan convivir juntos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Por supuesto que se lo enseñamos también con el ejemplo. Si en casa nadie se respeta, si todo el mundo se trata mal, se insulta, y bueno, estamos enseñándole que eso está bien. Recordemos, como siempre digo, que la educación es vicaria. Y el chico va a ser, o el niño o la niña, van a copiar eso y lo van a trasladar a sus organizaciones familiares en el futuro cuando se casen o cuando convivan con alguien. De modo que es importante, porque ahora como estamos como decía otro gran filósofo, Thomas Hobbes, opuesto a Jean-Jacques Rousseau, en un libro llamado El Leviatán, es decir, ese monstruo terrible, bíblico, ¿verdad?, que nos provoca un caos, porque para Hobbes el hombre nace malo y entonces es eso lo que, digamos, la repercusión nuestra de esa maldad en el mundo se está viendo día a día. Yo soy rusoniana y creo que el hombre nace bueno y que son estas reglas morales las que nos unen. Ahora, también tenemos que tener ética, que viene del latín ethos, territorio en el que viven los animales, en su concepción muy antigua. En la concepción moderna es el territorio del alma humana, del espíritu. Esa voz que cuando apoyamos la cabeza en la almohada nos habla y nos dice si hicimos bien o si hicimos mal. Entonces, atención, tenemos que tener ética, la vocecita que nos dice cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y criar a nuestros hijos en esa ética. ¿Qué es esa voz? Es la voz de la conciencia, la voz de mamá y papá que me enseñó lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día, con la historia que queremos ser amigos de los hijos, no enseñamos estas cosas. Les tenemos miedo, dejamos que se críen en absoluta libertad, sin enseñarles que la libertad se aprende entre límites. Lo digo de nuevo, la libertad se aprende entre límites. Los límites, las fronteras de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que yo quiero y tengo que realizar, pero que no vaya en desmedro de los otros que amo. Por supuesto, está el tercer límite, son los límites humanos, el límite humano. Hoy en día los límites humanos se están estrechando a través de la ciencia, a través de la fecundación in vitro, a través de tantas cosas que están haciendo más allá de la naturaleza, que son buenas en un sentido, pero que si no las cuidamos pueden llegar a ser altamente negativas. Por ejemplo, la lucha en contra del envejecimiento, enseñarle a nuestros hijos que está bien envejecer, que en la vida lentamente nuestro cuerpo va envejeciendo y que lo debemos cuidar sin llegar a extremos, sin entrar en depresión porque resulta que cumplimos muchos años, ¿verdad? Esto es importante porque esta es una época en que se busca de manera aguda la fuente de la juventud. Ya como eso se buscaba desde tiempos inmemoriales. Y la fuente de la juventud es la juventud que uno puede aportar a través de las ideas que uno tiene, a través de los proyectos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo en un punto ya no va a ser joven, pero sí puede permanecer joven nuestra alma y enseñarle eso a nuestros hijos, a que produzcan, más allá del pragmatismo y más allá de toda esta conducta o esta cultura, mejor dicho, del dinero, de la productividad exagerada. Pareciera que todo es dinero, todo es superficialidad. Y también enseñarles la muerte, a no tenerle miedo a la muerte. La muerte es un proceso, decía ya un gran filósofo francés, somos seres para la muerte. Esto es bien claro, somos seres
para la muerte. ¿Por qué? Porque nacemos y nos desarrollamos y tenemos este tiempo maravilloso para disfrutar, pero debemos recordar que eso se termina y que hay una forma de inmortalidad, también la inmortalidad desde tiempos inmemoriales que se buscaba, ¿verdad? Ser inmortal. ¿Pero qué es ser inmortal? Nosotros ya somos inmortales en nuestros hijos, porque que traspasamos nuestro material genético y es una forma de inmortalidad. Somos inmortales con nuestros actos, los actos que dejamos a la humanidad, a quien ayudamos, si escribimos libros, estamos allí, vamos a estar allí presentes. Y también enseñarles a respetar el límite del cuerpo y de la mente, del estrés al que lo estamos sometiendo, a la resiliencia que debemos tener. Aceptar lo que se puede cambiar y aquello que no, dejarlo ir. Aceptar que, bueno, que las cosas cambian y que nosotros tenemos que ir adaptándonos también a ese cambio. ¿Cómo se aprenden los límites con un bebé? El primer límite es el no. Cuando quiere poner los dedos en el enchufe de la luz, le decimos no, aunque esté puesto el protector del enchufe, porque lo que puede querer hacer en una casa en donde no está ese protector. Entonces se le dice, no, no te subas al sillón. No. Los padres tienen miedo hoy a decir que no. Algunos psicólogos aciertan en decir que el no es una frustración, que le vamos a hacer daño a nuestro hijo diciendo que no. Hay que decir que no, porque el no es un ordenador de salud, vale decir que favorece la salud psicológica de nuestro niño, que sabe que hay límites, fronteras, así como hay límites, fronteras en el mundo y en los países. Nosotros tenemos que tener límites en nuestra vida, porque si no vamos a caer en lo que los griegos decían la ibris, la desmesura. Nos vamos a creer dioses que podemos hacer todo tipo de cosas, cuando y dónde se nos ocurra. Realmente no es así. Hoy en día lo vemos, estamos colapsando humanamente porque justamente no hay ese límite. No hay ese límite que está con amor, porque siempre lo digo y lo voy a repetir. Si no le pedimos, si no le enseñamos a nuestros hijos los límites con amor en casa, la sociedad se los va a poner con violencia. ¿Qué es lo que pasa con estos niños que los arrestan? Tienen 7, 8, 9 años, porque de pronto hicieron correr la noticia que hay un tirador en el colegio o que a una compañera la raptaron. Ese tipo de cosas que pareciera que no hay un diálogo con los padres. Y es lógico que no haya un diálogo. Los padres están en los celulares o trabajando y nosotros y los chicos están en el colegio o con los celulares. Debemos unirnos más. Por eso yo he creado Universidad de la Familia. Ahora sí, un programa para enseñarnos a ser padres y tener justamente esto que nos falta, las competencias para ser padres, las habilidades para ser padres. Y la primera habilidad es saber poner un límite. ¿A qué te parece, Marilyn? Muy importante lo que nos está diciendo, doctora, sobre todo de que tenemos que tener la confianza con ellos, pero hay que tener un límite. En algún momento, en otra entrevista, también usted dijo que los padres somos padres. A veces los padres dicen, yo soy el mejor amigo de mi hija. Bueno, es válido, pero hay límites. Hay cosas que obviamente un amigo o una amiga no puede hacer, pero un padre sí lo debe hacer. Entonces hay una diferencia también, yo creo, muy grande y por eso muchas veces los padres pierden esa autoridad de alguna manera y vienen los problemas y obviamente pasan muchas cosas debido a esto. Hay preguntas del público acá, doctora, por aquí que vienen. Dice, doctora, mi hijo tiene 5 años. Él aprendió a decirme mamá, pero como escucha y vivimos en una casa donde está mi mamá, mi esposo y mi hermano, él me llama por mi nombre. ¿Lo debo corregir o no? Sí, por supuesto. Esta es una modalidad muy, muy moderna, de esta modernidad líquida que tenemos hoy, porque todo es muy rápido y se escapa entre las manos, ¿verdad? Tenemos que decirle, no, yo soy mamá, no me llames por mi nombre, podés llamar por el nombre. Esto forma parte de las costumbres, ¿ves? Que estábamos hablando de los límites sociales. Es decir,
enseñarle que mamá se dice mamá y papá, papá, y que podemos llamar por nombre a los amigos, por ejemplo, a los profesores, si nos lo permiten, pero dentro de la casa hay que mantener desde ya esa posibilidad. A mí en una oportunidad me preguntaron, cuando tengas tu nieta, mi hija estaba embarazada, ¿cómo querés que te llame? Y yo le dije, abuela, ¿cómo voy a querer que me llame Cristina? Es realmente absurdo esta tendencia a llamar a los... Y los chicos lo aprenden porque lo escuchan de otros chicos. Entonces somos los papás que le ponemos acá el límite. Disminuyen a partir de los 3 años. Pero si está preocupado, aquí hable dice, con el médico. Doctora, mientras tanto, ponga a mis límites, hijos lo dele crió mucho reforzamiento mi suegra, positivo y pero siga guiando al siento que niño yo he hacia el perdido buen la autoridad comportamiento. con ellos. Hoy en día uno es adolescente y la otra todavía tiene 10 años. ¿Cómo puedo retomar? Porque sigo trabajando todo el día y solo le dedico pocas horas a ellos. Bueno, habría que hacer primero, en primera instancia, reunir a la abuela o a la suegra, mejor dicho, hablar con ella y decirle, necesito que me ayudes, porque sabemos que la ausencia de un padre puede hacerse presente a través de lo que dice la persona que está con los chicos. Como por ejemplo una esposa, ¿no? O una mujer cuyo esposo falleció o cuyo esposo se fue. Uno le decimos, ¿qué pensaría papá o qué pensaría mamá si estuviera acá? No le gustaría esto que estás haciendo. Entonces, la persona que los ha criado, la suegra, tiene que salir de su posición de mamá, porque no es la mamá. Y a pesar de que la suegra puede pensar, bueno, sí, pero yo los crié, yo soy como la madre. Puede ser como la madre, pero no la madre. El consejo es ahora hablar con ella y que ella la ayude a poder retomar ese diálogo con los hijos. Y para aquellas madres que recién empiezan a trabajar y van a dejar sus hijos con la abuela, con la suegra, tienen que tener previamente una conversación en la que se les va a decir, voy a seguir siendo la mamá. De modo que estas son las reglas que quiero para mi hijo, la hora que se va a acostar, qué comida va a comer, qué puede hacer y qué no puede hacer. Si la persona no está de acuerdo con eso, pues entonces habrá que pensar otra posibilidad. Porque, ¿qué pasa? Las mujeres que somos abuelas, en muchos casos, no es mi caso, pero en muchos casos aprovechamos a los nietos criándolos y podemos de alguna manera hacer con ellos las cosas mal que hicimos con nuestros hijos, bueno, la podemos enmendar con los nietos. Creo que no. Es un pedido a las madres y a las suegras, un pedido a las abuelas. La educación tiene que ser siempre, o tiene que partir de los padres. Y la abuela o la suegra decir, bueno, vamos a ver qué piensa mamá. Mirá que yo voy a hablar con mamá. Mamá siempre presente en el discurso de la abuela. Importante, doctora, pero acá nos preguntan, dice, doctora, mi hijo tiene 2 años, habla, saluda, sonríe. He visto ejemplos de otros niños que son un poco apáticos, que casi no saludan como antes nos educaron a nosotros. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo en este tiempo de la sociedad pueda criarse educadamente? Bueno, es un trabajo de paciencia, perseverancia, ¿no? Persistencia. Uno tiene que estar observando al niño cuando sale y el niño lo tiene que observar a uno saludando a las personas y decirle o invitarlo, saludá a fulano de tal, a fulana de tal. Tiene que haber una persistencia en esa educación hasta que el niño lo internalice. Pero no lo va a internalizar porque nosotros se lo pedimos. Fundamentalmente lo va a aprender si nosotros lo hacemos con los demás. Si somos mal educados o si no distraídos y de pronto no saludamos a quienes tenemos que saludar, el niño nos va a copiar. Eso sí, y siguen las preguntas y acá nos dicen, doctora, mi hijo tiene 14 años, lo he educado bien, no me puedo quejar de él, pero últimamente lo veo que más está haciendo casos a consejos de sus amigos, no
a nosotros, sus padres? Claro, los 14 años es pubertad, primera adolescencia. Entonces, es una época en que en psicología se dice el padre debe caer. El padre es un símbolo por papá y mamá, ¿no? Es un masculino inclusivo. Y entonces debe caer. ¿Qué significa? Que hay que empujarlo, que hay que pegarle. No, el padre tiene que caer para dar paso a que suban la comunidad de amigos. Porque la identificación hasta el comienzo de la pubertad eran con los padres, eran ídolos, estaban allí, los niños los admiran. Pero después viene la admiración y viene la atención hacia los amigos. Es así la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el cerebro es un cerebro social que lo está llevando al niño a involucrarse en una comunidad de amigos, su cerebro, para poder desarrollarse. Entonces, si nosotros le hemos dado una muy buena educación, es probable que haga algunas cosas, se meta en algún problema, algún lío, pero nunca va a atentar contra su propia vida ni contra la vida de los demás. No va a ser, digamos, desmanes. Siempre va a saber, de nuevo, si lo hemos criado con límites, va a saber lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros ahí presentes como centinelas a la distancia, tratando de estar con ellos. No le tengamos miedo a ser padres helicópteros, como dicen ahora la psicología. No podemos ser padres helicópteros, los niños tienen que estar solos. Debemos ser un poco padres helicópteros, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar las estrategias para que no se sientan agobiados por nosotros. Así es, doctora. Nos siguen escribiendo y bueno, vamos con otra pregunta más. Acá nos preguntan, nos dicen, mi niña tiene 13 años, doctora. Está en una de las escuelas aquí en Miami. Ella aparentemente se porta normal, la veo normal, pero he visto su teléfono y le veo algún tipo de lenguaje no apropiado. Le ha llamado la atención. Ella me dice que así hablan entre sus amigas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, en principio está muy bien que como mamá o como papá ingresen en el teléfono y puedan ver lo que los niños están hablando. Ahora hay que aceptar que así como nosotros en nuestra etapa teníamos una jerga infantil, una jerga adolescente para hablar entre nosotros, si esas palabras son nuevas, distintas para nosotros, no nos tienen que preocupar, porque ellos entienden entre sí, ¿verdad? Así como nosotros entendemos palabras de nuestra época. Pero ya si hay muchos insultos, hay que hablar de respeto. Hay que decirles que para ser divertidos, para comunicarse risueñamente, para hacer bromas, no es necesario usar palabras o palabrotas, digamos, porque sin querer estamos dañando, digamos, al otro, y el otro nos daña a nosotros. Ahora es muy común que se utilicen palabras fuera de tono, lo escuchamos en las canciones también, en los famosos raps, y entonces está dentro de la cultura esto, pero necesitamos hablar con ellos y explicarles el respeto fundamental hacia el otro, sobre todo si es un compañero que queremos. Claro que sí. Doctora, vamos con otra pregunta. Acá nos escriben y nos dicen, doctora, mi niño en casa es tranquilo, ordenado, cariñoso, pero estos últimos meses en la escuela y en el summer camp me han dicho que él se pone un poco agresivo. ¿Debo llevarlo a una consulta con un psicólogo? Sí, no sé la edad que tiene, pero sí, por supuesto, porque hay que pensar que si él, un chico que tiene un trastorno emocional o en curso el desarrollo de un trastorno de personalidad, va a ser agresivo en el hogar, va a ser agresivo en la escuela, en todos lados. Él es un agresivo selectivo, se irrita mucho con los amigos. Entonces habría que ir a la escuela, en primer término, a hablar con la directora y decirle cuál es la conducta del niño. ¿Hay alguien que le está haciendo bullying? ¿Hay alguien que se ríe de él? ¿Qué es lo que está pasando? En concomitancia, es decir, al mismo tiempo, lo llevamos a un psicólogo.
Claro, aquí nos dice, tiene 11 años. Claro, además es una etapa de pubertad, una etapa caótica, ¿verdad? De desarrollo de muchas tendencias, del desarrollo de la sexualidad a pleno, del desarrollo de su cuerpo, y entonces todo eso tenemos que atenderlo, sin duda. Hay que llevarlo a un pediatra infanto-juvenil para que haga una derivación a un psicólogo. Claro que sí, doctora. Doctora, como siempre, su participación excelente. Yo creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas, hay muchas más, pero siempre queremos invitar a todos que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar esta entrevista y muchas más colaboraciones que tiene la doctora con otros medios. Y también podrán encontrar todo ese tipo de consejos desde el punto de vista profesional de la doctora para tener una familia pues sólida, pues y sobre todo con ese manual que siempre buscamos para poder crear nuestros hijos. Y además los invitamos también a mi website, balinotti.com, una website dinámica, muy buena, con 5 páginas, en donde ustedes van a encontrar en cada página las organizaciones que yo he desarrollado, mis libros y muchas más cosas. Y pueden a través de mi website enviarme un mensaje. Claro que sí, doctora. Doctora, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Y pues sigan escribiendo a la doctora pues, y vayan a ver este programa y muchos más al canal unifamilia.com y también al website de la doctora que vamos a ponerlo en breve. Y además, acuérdense los límites, cuidar la naturaleza, las reglas sociales, mantenerlas y reconocer los límites de nuestra naturaleza humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que tenga una feliz tarde. Igualmente, un abrazo.